El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Renueva tu sonrisa o recupera tus dientes perdidos en la Clínica Francisco Mantilla. Contamos con los mejores especialistas, los mejores materiales y la mejor financiación. Llama ya al 214-7012 y programa una valoración completamente gratis. Buenas noches, de nuevo estamos aquí en este espacio de Razones para la Fe compartiendo con ustedes después de un puente más. Un año y un mes de muchos puentes. Dos seguidos, ¿no? Sí, mucho fútbol, reuniones en familia y bueno, teníamos que venir y cumplir esta cita tan importante con ustedes porque sabemos que están conectados, están escuchando, tenemos reporte de sintonía de muchas personas. Hoy vamos a tratar el poder de la palabra. Lo prometimos la vez pasada, ¿no? Y lo prometido es deuda. Tú me estabas diciendo que yo estoy prometiendo muchos temas, tocándolos, anticipándolos y no los estoy abordando, entonces vamos a comenzar a cumplir lo que prometemos y si empezamos a anunciar un tema en algún otro que lo toque tangencialmente, pues voy a tratar de tenerlo siempre presente e incluirlo. Claro que sí. Claro que sí. El pasado tema fue el movimiento de la autoayuda. ¿Realmente ayuda? Bueno, recordemos que todos estos temas están colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube para quienes los quieran escuchar. Ya vamos como para nuestro 18º por ahí programa, si no estoy mal. Y pues recuerden también que pueden llamarnos a los dos teléfonos que siempre les damos, al 338-3589 y al 338-3598 por internet. Reportamos sintonía de Oscar Mauricio Archila, Manuel Rodríguez, gente tan fiel y tan linda, a William y a Blanquita, a Ligia Ruiz, nos escuchan desde Boyacá, Sogamoso, Oscar Mauricio Archila, bueno, ya lo dije, a Mónica Mejía, Sandra Carrillo, a Jonathan Mora, Carmen Zaguarín. Manuel Rodríguez. Sí, bueno, Qué maravilla poder estar compartiendo con tantas personas tan lindas y tan dispuestas a aprender. Entonces arranquemos. El poder de la palabra. Yo quisiera saber, y pienso que nuestro público también, ¿por qué se ha puesto tan de moda y con tanto interés, no solo en la iglesia, sino fuera de ella, este tema, el poder de la palabra? Bueno, hay muchas razones para ello. Bueno, tal vez es una tendencia que se está viendo dentro de muchos movimientos. Justamente planteamos tratar este tema el programa pasado cuando hablábamos del movimiento de autoayuda. Entonces ahí ya está claro que el movimiento de autoayuda ha dado pie a ese énfasis, a ese enfoque tan marcado en el poder, en el potencial que presuntamente hay en la palabra hablada particularmente, aunque también en la escrita. Pero también al movimiento de autoayuda se une dentro de la iglesia el movimiento pentecostal evangélico y el carismático católico en el siglo XX, y terapias que de pronto no todo el mundo conoce, pero las voy a mencionar, las terapias psicológicas, cognitivas conductuales. Los psicólogos saben de lo que estoy hablando, las terapias cognitivas conductuales, lo que llaman la programación neurolingüística, e incluso en filosofía, la filosofía de pensadores como Ludwig Wittgenstein y la llamada ontología del lenguaje. Yo sé que esto a mucha gente no le dirá nada, pero a algunos puede que sí. Todos estos movimientos vienen de un modo u otro llamando nuestra atención al potencial que las palabras pueden llegar a tener en el propósito de transformar o de modificar nuestra conducta, nuestras circunstancias, usualmente de manera favorable o también desfavorable, indistintamente. Es por eso que este interés se ha intensificado en los últimos años, en las últimas décadas. Todas estas tendencias y corrientes se están juntando para cada una a su manera hacer un énfasis en este tema.
¿En qué se apoya la Iglesia, básicamente, para reclamar todo esto sobre el poder que le atribuyen a la palabra? De hecho, pues si miramos Génesis 1, pues Dios comienza con la palabra, ¿no? Dios no lleva a cabo la creación sino con la palabra. El versículo que uno encuentra repetidamente en el Génesis para que Dios cree es, y dijo Dios. Dios no crea sin decir, sin pronunciar. Y sí, ahí ya estás dando un indicio de dónde se apoya, cuál es el fundamento, digamos, doctrinal o bíblico, para que dentro de la Iglesia, que es donde nos interesa este tema, no queremos lo que mencioné hace un momento sobre la psicología o la filosofía, simplemente es informativo, pero a nosotros nos interesa es considerar dentro de la Iglesia por qué dentro de ella ha habido tanto auge y qué tan correcto o incorrecto puede llegar a ser este énfasis, este enfoque en el poder de la palabra. Sí, y el principal argumento para sostener el potencial de la palabra humana ha sido en la Iglesia la afirmación de que la imagen y semejanza divinas que Dios plasmó en el hombre le confieren a las palabras del ser humano un poder similar al que posee la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios es creadora en el Génesis? Entonces muchos dicen que el hecho de tener la imagen y semejanza de Dios nos confiere a nuestras palabras un poder similar al de la palabra de Dios. Pero ese es un planteamiento, me parece a mí, bastante ambicioso, bastante pretencioso dentro de la Iglesia. Y yo creo que es por eso que debemos detenernos un poquito y preguntarnos con seriedad si tal vez en la Iglesia no le estaremos asignando a las palabras un poder excesivo. Porque es que a mí me preocupa escuchar cristianos que dicen, proclámalo, díselo a Dios, lo que tú dices, eso recibes. Entonces uno dice, bueno, decláralo, reclámalo. Entonces eso quiere decir que las palabras en sí mismas son mágicas. Entonces ¿de qué tengo necesidad? Y supongamos de un carro. Entonces no, Dios me va a dar un carro. Es cierto. Por eso es que estaba mencionando que me temo que en la Iglesia le estamos asignando a las palabras un poder excesivo, que en realidad no tienen. Y estamos, bien lo has dicho tú, traspasando los linderos de lo que es una fe saludable para terminar incursionando en el campo de la superstición y la magia, que es algo que tendremos que tratar también, es un tema que anticipo. Creo que de una vez, digamos que el próximo programa vamos a entrar en este tema. Bueno, ya nuestros oyentes saben cuál es el tema del próximo programa, sí, porque es bueno de pronto hacerlo así conectado, ¿no? Un tema nos lleva a otro, entonces sí. Mientras nuestros oyentes en nuestra página de Facebook Razones para la Fe o a través de llamadas a la emisora no nos sugieran otros temas, pues nos toca a nosotros ir pensando cuáles damos y creo que aquí estamos encontrando un tema que podemos abordar en futuros programas. En todo caso, me temo que la Iglesia a veces está viviendo su fe de manera mágica por cuenta del poder atribuido a las palabras. Sí, totalmente. Sí. Es peligroso, definitivamente. Sí. Mira que en Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿No significa esto que en la palabra hay un gran poder? Ese es un versículo, justamente, tal vez, si no el principal, sí uno de los principales que yo he escuchado que se utiliza en la Iglesia para asignarle a la palabra humana un poder desmedido. Porque, pues sí, aquí literalmente parece afirmarse que en la lengua, obviamente aquí la lengua se refiere a la palabra, ¿no? Porque sí. La lengua es la que articula las palabras. Sí, claro. En la lengua hay poder de vida y muerte, entonces aquí dicen, claro, ahí está el poder de la palabra. Con la palabra, al pronunciar la palabra podemos matar, al pronunciar la palabra podemos dar vida. Y añade, quienes la aman comerán de su fruto. Pero yo creo que se ha malinterpretado este versículo. Con frecuencia se ha utilizado para lo que acabo de decir, pero si uno consulta a los estudiosos, a los conocedores del hebreo y del contexto cultural en que el Antiguo Testamento fue escrito, uno encuentra que ellos le aclaran que este versículo en particular hace estricta referencia a la declaración de una sentencia judicial llevada a cabo por los reyes o por las autoridades competentes, por los jueces, que son los que tradicional e históricamente han estado habilitados para emitir sentencias de muerte o absoluciones de vida.
sobre las personas que se hallan bajo su autoridad. Es decir, este versículo no es que todo el mundo cuando habla la palabra entonces produce muerte o produce vida. Es que cuando un juez en un lugar donde está aprobada la sentencia de muerte, emite una sentencia de muerte sobre alguien que está siendo juzgado, pues en ese caso literalmente las palabras de ese juez tienen poder para dar muerte, o lo contrario, si el juez absuelve a la persona, o el rey, que en la antigüedad los reyes tenían eran los que tenían en gran medida este poder, entonces la persona pues disfruta de la vida. No puede entonces sacarse de este contexto de manera arbitraria. Eso te iba a decir. Nos está hablando de que si tú pronuncias palabras negativas, te estás atando. A veces digo, pues mira, es que me siento enferma. No lo digas, que te atas con la palabra. A eso no se refiere, ni para bien ni para mal. Sí, no es a eso. Este versículo definitivamente, en particular, no se refiere a eso. Sí. No podemos utilizarlo para justificar esas creencias un poquito extrañas, por decirlo menos, que algunos cristianos sostienen y no hayan el fundamento que ellos pretenden que la Biblia les brinda. Hay unos programas, los anteriores, bueno, no sé qué número sea, pero sí está hablando del fanatismo, de la magia y la superstición. Es bueno que nuestros oyentes de pronto pudieran retomar esos programas para escuchar y ver y poner este tema de hoy en ese contexto, porque pues ya se tocó la magia y la superstición, ¿no? El legalismo, el fanatismo. Bueno, la magia y la superstición lo estamos anunciando. Ay, oye, ¿yo por qué lo estoy dando por visto? No, lo que pasa es que lo hemos mencionado, sí, a veces, precisamente por eso es que creo que debemos ir despachando temas que mencionamos, porque se nos llegan a confundir. Cuando en un tema hablamos del otro, te queda la impresión de que ya lo trataste. Sí. Porque como lo mencionaste en otro programa, pero no, en particular el tema de la magia no lo hemos mencionado de manera expresa, así que ese es el que vamos a seguir tratando la próxima semana. Bueno, Natalia Navarrete, fiel y firme siempre. Qué linda, Mauricio. Él es mi hermano, Mauricio Rojas. Bueno, espero que mi familia sí me... Gracias a él tenemos nuestros programas colgados en YouTube y en la página Razones para la Fe. Dios te bendiga. Hay que darle crédito, él es Mauricio, el que nos graba y después se toma el trabajo de montarlos en YouTube y dejarlos colgados en Razones para la Fe. Así que, bueno, hay que darle el reconocimiento. Sandra Patricia Martínez, está Alejandra Rodríguez. Bueno, qué emoción, que nos motivan saber que nos están escuchando. Bueno, y entonces, ¿no hay en realidad poder en la palabra humana en general y en la del creyente en particular? No, tampoco vamos a llegar a esos extremos. Siempre debemos movernos en el centro. Los dos extremos son los que atribuyen demasiado poder, excesivo poder a la palabra humana, y el otro extremo está en los que dicen, no, las palabras del hombre no tienen ningún efecto. No es así, porque no podemos olvidar que la epístola de Santiago atribuye de todos modos a las palabras humanas un poder que excede de lejos lo que uno podría esperar de un miembro tan pequeño del cuerpo como es la lengua, pero que tiene una enorme capacidad incendiaria, según lo leemos en Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6, que creo que vale la pena recordar para no dejarlo ahí en el aire, para quienes no saben de qué estoy hablando o no lo recuerdan de manera precisa. Entonces, en Santiago, ya dame un momento y lo ubico aquí. De hecho, me acuerdas de un versículo de Proverbios que dice, el que mucho habla, mucho yerra. Sí. Ay, Dios. Ahorita llegaremos a eso. Pero fíjate, Santiago 3 del 5 al 6, voy a leerlo, dice así. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Entonces, bueno, aquí nos dice que de todos modos en la lengua hay un poder, pero observa algo que la gente no toma en cuenta, los cristianos. Los cristianos, por lo general, que le asignan poder excesivo a la palabra, se lo asignan supuestamente para lo bueno, para los logros, para la autoestima. Y la Biblia sí habla de que la palabra del hombre tiene un poder evidente, pero casi siempre que lo menciona por el lado negativo, es decir, menciona el potencial destructivo que tiene la palabra. Y los creyentes entonces lo están enfocando excesivamente por el lado constructivo, y resulta que si uno va a ver la Biblia,
cuando habla del poder de la palabra, se detiene más en el poder destructivo que puede tener. Esto es lo que acabamos de ver aquí. Sí. Es un fuego, es incendiaria. Sí. Puede incendiar de toda la creación. Ahí no vemos propiamente un potencial constructivo en la palabra, sino un potencial destructivo. De hecho, pues nosotros estamos llamados a bendecir. Y bendecir, pues viene como de la palabra bien decir. Decir bien. Y maldecir, mal. Decir mal. Decir o decir mal. Entonces... Sin embargo, como venía diciéndote, de este pasaje de Santiago no podemos deducir que las palabras humanas tengan un poder creativo similar al de la palabra de Dios. Porque, como lo acabo de decir, aquí no estamos hablando de poder creativo. Santiago habla de un poder destructivo más que de un poder creativo. El poder de las palabras sí existe, de las palabras humanas, pero radica fundamentalmente en los hechos que las palabras originan, en los hechos que las palabras cuando se pronuncian comienzan a desencadenar. El poder de la palabra radica tanto para el cristiano como para el inconverso por igual en aquellas cosas a las que las palabras comienzan a dar lugar, pero nunca de manera automática, de manera inmediata o de manera absolutamente necesaria, como sucede con la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Amén. Pero no siempre que el ser humano dice algo se cumple. Más bien, por el contrario, hay muchas palabras que el ser humano dice y está muy lejos de llegar a cumplirlas. Pues no sé, es bíblico y es una regla de vida. Cuando lo que tú siembras, eso recoges. Si siempre las personas que se te acercan, y eso lo aprendo mucho de mi hija, de María José, me dice, yo siempre trato de ver algo bueno en las personas. Qué linda estás, qué elegante estás, qué bonita saco, siempre tiene algo bueno que decirle a la gente. Lo que tú siembras, eso recibes. Y cuando tú solamente tienes palabras de amargura, de resentimiento, de negatividad, de crítica, pues finalmente eso es lo que vas a recibir, ¿no? Como distancia, como apatía, como indiferencia, o igualmente la misma crítica, la misma queja, o la misma negatividad, ¿no? Entonces, si ponemos en práctica el transformar nuestro vocabulario y el pensar bien, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Esa era la actitud mental positiva cristiana que mencionábamos la vez pasada, sí, la auténtica actitud mental positiva. Si yo tengo esos pensamientos en mi cabeza, lo que yo pienso, eso digo, y cuando yo lo digo, yo pienso que es de bendición, y cuando tú llegas y solo dices cosas lindas y positivas, porque lo sientes y porque quieres expresar amor, a través de ese lenguaje, las 5 maneras de amar, ¿no? Sí. Está los regalos, el toque físico, esto es tema de parejas, las palabras, el servicio y el tiempo. Las palabras. Las palabras. Aquí. Entonces, si ponemos en práctica el amar y el dar amor con nuestras palabras, pues imagínate, nuestros hijos se levantan como hijos afirmados, seguros, con una autoestima elevada. Y pues nuestros compañeros de oficina, etcétera, yo creo que seríamos felices, ¿no? Sí, estás hablando de cosas además de mucho sentido común en cuanto al poder de la palabra, pero sin perjuicio de lo que acabas de decir, quiero reiterar nuevamente que nuestras palabras no podemos creer que son órdenes o son fórmulas mágicas que crean en el acto y por sí solas lo que afirman. Todo lo que acabas de decir es muy cierto, pero no llevándolo hasta ese extremo, que es hasta donde uno ve que a veces se llevan a iglesias. Porque es que a veces como que yo veo que los cristianos tienen a Dios como el siervo, ¿no? Como solamente lo declaro y Él lo hace. Eso vamos a hablar cuando hablemos de la magia. Por lo pronto vamos a seguir con el tema de la palabra, pero creo que hay que dar espacio para nuestros patrocinadores y los que pautan en el programa. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, déjame intervenir primero porque yo tenía una idea que tuve que dejar ahí entre el tintero para dar paso a nuestros anunciantes, pero que siempre me ha llamado la atención. Recuerdo que se habla de un personaje cristiano muy piadoso, muy maduro él, de esos personajes que uno realmente asocia con la palabra santo, de esos como monjes, creo que era un monje, y tenía la fama de que él nunca hablaba mal de nadie, ni de nada.
Entonces, en cierta oportunidad lo pusieron a prueba porque dijeron, ¿de verdad será que este señor nunca habla nada mal de nadie ni de nada? Entonces le preguntaron, bueno, ¿y tú qué tienes para decirnos del diablo? ¿También de él tienes algo para decir amable o que valga la pena, positivo, constructivo? Él se quedó pensando momentáneamente y dijo esta frase, bueno, creo que hay que admirarle su perseverancia. Hasta del diablo encontró algo bueno que decir este personaje. Yo creo que eso enlaza muy bien con lo que venías diciendo del buen uso de la palabra. Pero recuerden lo que decimos, las palabras no son por órdenes o fórmulas mágicas, son ideas que surgen en nuestra mente y cuando son pronunciadas por nuestras bocas pueden dar eventualmente inicio a procesos de insospechado alcance y envergadura, al mejor estilo de un verso muy conocido de el ensayista mexicano ya fallecido, premio Nobel de literatura Octavio Paz, que decía, es un pensar que es un decir, que es un sentir, que es un hacer. Ese es el proceso al que da lugar la palabra. La palabra primero es una idea en la mente, después es algo que decimos, después es algo que sentimos y después es algo que hacemos. De ese modo, pues la palabra tiene poder porque desencadena este tipo de procesos, ¿no? Sí. Bueno, nuestro tema, el poder de la palabra. Está Francia de Restrepo con nosotros, está Jorge Andrés Guevara, siempre tan fiel. Y vámonos para la siguiente pregunta. Lánzala. ¿Puedes indicarnos algunos ejemplos de los efectos que pueden tener las palabras humanas? Sí, claro, hay muchos. Y quiero comenzar por los efectos negativos, aunque a algunos no les guste, pero como vemos en la palabra, cuando se habla, en la palabra de Dios me refiero, en la Biblia, cuando se habla de las palabras humanas, les decía hace un momento que se hace mayor énfasis en los efectos destructivos que en los constructivos, así que quiero arrancar un poquito por los efectos destructivos. Hablemos de las palabras pronunciadas en medio de promesas, algo a lo que somos tan afectos las personas, a hacer promesas y a incumplirlas. Promesas que caen en el vacío. ¿Podremos hablar de algún efecto de este tipo de palabras? Palabras pronunciadas en promesas que no se cumplen, claro, tienen un efecto. La palabra empeñada, que no cumplimos en su momento, produce un efecto. ¿Cuál es? Decepciona, genera frustración, genera resentimiento en los afectados por ese incumplimiento, termina socavando la credibilidad de los que comprometen su palabra pero no llegan nunca a cumplirla y dañan las relaciones y la confianza entre las personas. Entonces ahí vemos un efecto que efectivamente tiene la palabra. Somos tan dados a pronunciar palabras pero después no hacer lo que ellas nos comprometen a hacer, y ahí estamos teniendo un efecto negativo. Estamos dañando la confianza de la gente en nosotros, estamos dañando nuestra reputación, nuestras relaciones con quienes han confiado en nosotros. Y para volver a tocar un tema siempre vigente, pero especialmente hace unos días en toda esta campaña presidencial que menos mal terminó, los chismes. Sí. Los chismes y las calumnias tienen algunos de los efectos más incendiarios. Sí, pero perdóname, antes de que pases a los chismes, de hecho la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Sí. Y uno ve entre las parejas que se prometen mil cosas, entre amigos. Mira, si no estás en capacidad de cumplir, no abras tu boca. No prometas lo que tú sabes que no puedes cumplir. Sí, eso lo dice, efectivamente, Eclesiastés lo dice. Lo que tú acabas de decir es la realidad. Hay decepción, hay frustración, pierdes la confianza en tu trabajo, de tantas maneras que simplemente es saber que puedes cumplir, o simplemente hazlo sin anunciarlo tanto, ¿no? Había un ministerio de hombres, recuerdo entre los diversos ministerios de hombres que hay en el mundo, porque hay muchos, había uno que me llamaba particularmente la atención el nombre de ese ministerio. ¿Sabes cómo se llama? Cumplidores de promesas. Porque me parece muy acertado el nombre, porque es una de las cosas en que fallamos más los seres humanos, y los hombres en particular, tal vez con nuestras esposas, con nuestros hijos. No, hacemos promesas y no las cumplimos. Y me gustaba el nombre de este ministerio porque fueron hombres que adquirieron conciencia de que gran parte de los problemas a los que ellos daban lugar era justamente por incumplir reiteradamente sus promesas. Entonces hicieron el compromiso
de que iban a marcar diferencias, cumpliendo sus promesas. Y por eso se designaron a sí mismos como cumplidores de promesas. Me gusta mucho eso a propósito de lo que venimos diciendo. Pero retomemos lo que... Los chismes. Los chismes, sí. Los chismes y las calumnias que, como lo decía, tuvieron un gran protagonismo en nuestra anterior campaña presidencial. Y ahí tenemos un ejemplo claro de los incendiarios efectos que pueden ocasionar los chismes y las calumnias. Pueden terminar generando dinámicas muy destructivas, que son como una bola de nieve. Comienzan pequeñitas, pero crecen hasta dimensiones que uno nunca hubiera podido anticipar. O más bien, que algunos sí, de manera fría, premeditada y perversa, anticipan. Y por eso comienzan y emiten juicios calumniosos con la intención de que resulten en un daño grande. Muchos lo hacen con esa intención. No pasemos por alto que basado en el hecho de que las palabras no caen en el vacío, Maquiavelo formuló su muy censurable y conocido consejo. Lo recordaremos cuando lo diga. Calumnia, que algo queda, decía Maquiavelo. Qué horror. Cualquier parecido con la actualidad. Es que no es coincidencia. Maquiavelo escribió esto en su libro El Príncipe, que se supone que es para la ética de los gobernantes, que está por encima de la ética del resto del pueblo. Eso es un principio maquiavélico, sí, el de calumniar, pero sí, a veces creo que era Marshall McLuhan que decía que el medio más rápido de comunicación era el rumor. Sí, en Proverbios hay yo los parafraseo todos, tú eres el pastor, te lo sabes de memoria todos. No, pero está bien que los digas parafraseados. Que también. El chisme es como un bocado suave que entra. Penetra hasta las entrañas. Sí. Y hace un daño. Es cierto. Absurdo. Sí, no podemos, a veces los cristianos trivializamos el chisme. Como que nos prestamos a él y decimos, eso no es tan grave. Sí, es grave. Nuestro pastor Darío Silva nos ha enseñado algo, y es, cada vez que te llegue a alguien con algún comentario, con algún chisme, alguna conversación, simplemente antes de que comience y tú veas la intención, hazte esta pregunta: ¿edifica? ¿Te ayuda para algo? ¿Es bueno para ti? Si es así, escúchalo. Si no, lo primero es verdad? Bueno, esa es la primera pregunta, okay. ¿Es verdad? Y la segunda era esa. ¿Edifica? Y la tercera es, ¿necesito saberlo? ¿Es imprescindible que yo lo sepa? Y si la respuesta no es afirmativa a estas tres preguntas, dice, es mejor que ni me lo cuentes. ¿Para qué? No vale la pena. Perdemos el tiempo y nos dañan el corazón. Sí. Definitivamente cuando prestamos oídos a este tipo de comentarios, nos dañan el corazón. Bueno, ahí te di algunos ejemplos del uso de las palabras por el lado negativo. Bueno, tú has mencionado en otros programas que los lemas, los eslogans, generan problemas de interpretación. ¿Cae este asunto dentro de este tema? Claro que sí, creo que podemos abordarlo acá. Sí, me temo que los lemas y los eslóganes no es que sean malos, pero cuando los pronunciamos de manera irreflexiva, nos los aprendemos como loras mojadas y ya no pensamos en lo que el lema quiere decir. Tenemos ahí un problema, porque ahí nos acecha de manera muy sutil y muy inadvertida, pero de manera real, también el peligro de un uso equivocado, incorrecto de las palabras, con efectos igualmente indeseables para quienes suscriben esos lemas de forma irreflexiva. Mira, el sentido original, el sentido de fondo de un lema se puede perder cuando lo transformamos en un simple eslogan, un estribillo de fácil recordación que repetimos como loras mojadas de persona a persona, con una imprudencia superficial y hasta inoportuna, como si fuera una especie de mantra. Han escuchado, creo que ustedes saben lo que es el mantra en las religiones del lejano oriente. Es una fórmula mágica que ni siquiera entendemos, porque el mantra no lo entiende la gente. Le dicen tienen que pronunciar este mantra. En la meditación trascendental le dice que hay que hacer om y ponerse en flor de loto. Eso es un mantra. Entonces a veces transformamos los lemas en una especie de mantra, una fórmula mágica, un resumen popular y simplista, superficial, de enseñanzas que en su origen eran más profundas, más extensas, más exigentes, que nos obligaban a reflexionar, pero ya no reflexionamos por cuenta de recitar el lema de memoria. Y así terminamos sin comprender lo que quería decirse con el lema. Y además terminamos aplicándolo de manera incorrecta. Y eso es grave. ¿Sabes, por ejemplo, lo que ha sucedido? Te iba a decir un ejemplo de esos lemas que... Mira, la palabra gracia. Me parece a mí que la palabra gracia, que es una palabra preciosa, que Philip Yancey decía que es la última de las grandes palabras, la palabra gracia ha terminado perdiendo buena parte de su eficacia a fuerza
de usarse con ligereza, y particularmente por parte de los cristianos. Hay un teólogo del siglo XX que llegó a hablar de lo que él llamaba gracia barata, que los cristianos hemos transformado la gracia, que es gratuita, la hemos transformado en barata. Eso es un sermón tuyo. Sí. Pero no es lo mismo decir que la gracia es gratuita. Por supuesto que es gratuita porque a nosotros no nos cuesta, para nosotros es un regalo, pero no es barata, porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es cara, la gracia es cara, pero a veces nosotros con nuestra ausencia de compromiso, con nuestra poca disposición al discipulado, transformamos la gracia en algo barato. Y hay muchos lemas que se originan en la gracia, en el concepto de la gracia. Hay lemas populares en el medio evangélico que tienen una buena intención porque pretenden exponer de forma breve, de forma comprensible, diferentes aspectos de la gracia divina. Te voy a decir como cuáles lemas, y yo sé que nuestros oyentes, si son cristianos, lo van a identificar. Hay un lema que difunde el Concilio Mundial de Iglesias, y dice: el amor une, la doctrina divide. Y eso se utiliza para fomentar un ecumenismo en que la doctrina no importa, porque lo que importa es el amor. Unámonos bajo la sombrilla del amor y la doctrina, que también la sana doctrina es importante. Otro lema muy típico en amplios segmentos del cristianismo: una vez salvo, siempre salvo. Ahora, no estoy diciendo que el lema sea incorrecto. El lema puede tener una base real, pero a veces lo citamos con mucha ligereza, por fuera del contexto en el que lo que se quería indicar con ese... Hay uno que tratamos el programa pasado y es: ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Bueno, ese es un lema bien equivocado, porque ese sí no tiene fundamento bíblico. Pero quería recordar. Estos tienen algún fundamento bíblico, pero hay que entender qué es lo que se pretende decir con ellos y qué no. Otro que he escuchado mucho es: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es cierto hasta cierto punto. Porque es que, ¿quiénes cometen los pecados? Los pecadores. Entonces uno tampoco puede separar el pecado del pecador. Es cierto, Dios aborrece al pecado y ama al pecador, pero ¿qué pasa cuando el pecador comete el pecado? Está ligado a ese pecado, entonces también... hay desobediencia, nos apartamos de Dios. Quiere decir que el pecador entonces anda por la vida pecando tranquilo, porque como lo que Dios odia es mi pecado, y a mí me ama. No. Cuando un hijo nos desobedece y se va por el mal camino, entonces... ¿qué pasa con nosotros como padres? Otro que recordé ahora: el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. ¿Es cierto? Sí, es cierto, pero no de manera automática. No es que te conviertes al cristianismo y Dios, por ósmosis, te capacita. No. O que todos son llamados, ¿no? Sí. Él requiere disciplina del parte, el llamado tiene que disciplinarse para poder ser capacitado. No es como perdónenme, pero hay unos consiervos, algunos pastores que no preparan los sermones, sino que dicen que la unción, que ellos no preparan sermones porque entonces están limitando el poder del Espíritu Santo. Y eso es una excusa para la pereza. Hay que disciplinarse, hay que sentarse, uno tiene que orar, leer la Biblia y preparar algo por respeto a Dios y por respeto a la congregación. Amén. Eso es una excusa, y esa es una mala interpretación de este lema: el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Y los que tienen que ver con nuestro tema, te voy a decir cuáles. La palabra tiene poder. Lo que dices, recibes. Confiésalo y recíbelo. Decláralo y recíbelo. Reclámalo. No te ates con la palabra. Exactamente. Todos esos son lemas. Malos usos, ¿no? Sí. Por lo menos usos, si no malos, en todos los casos sí peligrosos, porque la gente los cita con mucha ligereza. Se terminan usando en un sentido muy diferente, y a veces en un sentido contrario al de la enseñanza bíblica que pretendían evocar y que pretendían resumir. Terminan traicionando la enseñanza bíblica que pretendían honrar esos lemas, porque los interpretamos en un sentido totalmente diferente. Bueno, ¿y qué de las palabras ociosas? No, eso no podía faltar, por supuesto. Las palabras ociosas. La palabra de Dios dice que tendremos que dar cuenta por todas las palabras ociosas. Sí, es cierto, eso lo dice Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Sí, yo creo que a veces somos demasiado locuaces y hablamos demasiado. Los sabios griegos, los filósofos griegos decían, creo que era Aristóteles el que decía que el sabio no dice todo lo que sabe,
nunca, siempre se reserva, él espera más bien que la gente le pregunte y no que aburramos a las personas con nuestra verborrea. Uh-huh. Nosotros debemos ser personas, que dice Santiago, que debemos ser lentos para hablar. Debemos estar dispuestos a escuchar, pero lentos para hablar. En eso consta la prudencia, porque el hombre es amo de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Sí. Ese también es otra frase que no recuerdo quién la dijo. Estaba hace unas semanas escuchando el programa del pastor Jaime Gómez con María Eugenia, y hablaba de las conversaciones de sordos, y decían algo muy interesante, y era que nosotros hablábamos tanto que en el momento de escuchar éramos sordos, porque nosotros cuando otra persona nos está hablando, ya estamos desarrollando en nuestra mente qué vamos a contestar. Uh-huh. Y no estamos escuchando. ¿Te has dado cuenta que no estoy tampoco condenando estos formalismos, porque ya son parte de nuestra tradición cultural y es muy difícil deshacernos de ellos, pero el saludo que formulamos en muchos casos es ¿cómo te va? O ¿cómo te ha ido? ¿Cierto que es un saludo? Sí. Y si alguien se lo toma a pecho y nos comienza a decir cómo le va y cómo le ha ido, decimos, pero no era para tanto, yo solamente quería saludarlo. Sí. ¿Te das cuenta que a veces decimos cosas sin pensar en realmente el sentido que tienen? Si yo le digo a alguien cómo te va o cómo te ha ido, tengo que escuchar debería estar dispuesto a escucharlo, ¿cierto? Sí. Y si la persona está pasando por un drama, entonces comienza a echarme todo su rollo y entonces me fastidio, porque no, hombre, yo no quería que me tomara de paño de lágrimas, yo solo la estaba saludando. Hay que cambiar esos formalismos. Sí, o por lo menos si los utilizas, de pronto estar dispuesto a que de cuando en cuando alguien te coja la caña y te diga, bueno, sí, déjeme contarle cómo estoy y cómo me ha ido. Mira, yo tenía aquí un pasaje de Jeremías en relación con el mal uso de las palabras y de los lemas, tal vez. Me parece que se aplica al mal uso de los lemas. Eso está en Jeremías 23:36, cuando el profeta dice, pero no deberán mencionar, bueno, Dios dice a través del profeta, pero no deberán mencionar más la frase mensaje del Señor, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente, del Señor Todopoderoso nuestro Dios. Me parece que esta denuncia que el Señor hace podría aplicarse a veces al uso irreflexivo de los lemas y de los refranes y cosas de estilo, o de los eslóganes, es lo que estábamos hablando, que se hace por parte del pueblo cristiano. Hay que estar más dispuestos a callar que a hablar, para que no tengamos que decir muchas palabras ociosas, porque la sabiduría popular dice también, el pez muere ¿por qué? El pez muere por su boca. ¿Y qué me dices cuando uno escucha, el Señor me dijo? Sí. El Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me habló. Y uno dice, brutos, pero ¿cómo es que le hablan tanto? Todos los días, ¿no? Bueno, el Señor nos habla a todos a través de la palabra. Sí, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos diga el Señor, yo cuando te dije tal cosa, o quisiera tal otra. Asuntos muy particulares, muy puntuales, para situaciones muy específicas, que además a veces decimos que el Señor nos dijo, y lo que uno va a escuchar que el Señor le dijo es contrario a veces a otros principios bíblicos de uso general, que uno dice, el Señor no se puede haber dicho eso porque eso va en contra de sus mandamientos generales en tal y tal sentido. Yo he tenido que corregir a creyentes que llegan diciéndome que el Señor les dijo tal cosa y tal otra, y le digo, mira, no, el Señor no te puede haber dicho eso porque Él no se contradice, y en su palabra hay principios como este y este otro que no concuerdan con lo que tú afirmas que el Señor te dijo. Así que estás atribuyendo a Dios los delirios de tu propia imaginación, como lo dirían los profetas. Sí, total. Entonces, evitar las palabras ociosas. Evitarlas siempre que sea posible. Nunca lo lograremos del todo, ¿no? Porque si hay algo que dice el pasaje de Santiago 3, que leía al comienzo, dice, algunos versículos antes del que leí, del 5, dice que el varón que refrena su lengua es varón perfecto. Sabemos que no hay nadie perfecto, por lo tanto sabemos que nadie logrará nunca refrenar su lengua de manera absoluta. Nadie, por lo menos diferente a nuestro Señor Jesucristo, que es la única persona perfecta, el único ser humano perfecto que ha vivido en la historia. Sí. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué poder en particular hay entonces en la palabra del creyente? La palabra del creyente, sí. Sí, yo quiero aquí balancear la cosa porque digamos que he utilizado el programa mucho en sentido de denunciar los malos usos de la palabra, pero entonces ¿qué? No hay buenos usos que el creyente pueda hacer de la palabra, no hay verdaderamente un poder en la palabra del creyente, y sí lo hay.
En el caso de los cristianos, las palabras pueden adquirir un poder renovado en la medida en que se ajusten a la palabra de Dios, tal y como ella se revela en la Biblia. Es decir, que la fe no consiste solamente en creer en Dios. Muchos piensan que la fe consiste en creer en Dios. No, la fe consiste en creerle a Dios. Amén. En saber lo que Dios dice, actuar en línea con lo que Dios dice y hablar alineando nuestras palabras con las palabras de Dios. El poder de la palabra del creyente radica en pronunciarla en armonía con lo que Dios ordena o con lo que dice la palabra de Dios y actuar con fe en la palabra de Dios. Mira que hay un ejemplo que me gusta mucho. Es el ejemplo que nos provee el apóstol Pedro, el apóstol Simón Pedro, porque aquí lo llaman por su nombre inicial, que es Simón. Cristo se dirige a él en Lucas, capítulo 5, versículos 4 al 6. Lo voy a leer en este caso en la muy querida versión Reina Valera, porque me parece que es mucho más claro aquí lo que quiero señalar. Sí. Dice, cuando terminó de hablar, está hablando de Cristo, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Y escucha lo que dice enseguida Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escucha lo que Pedro le dice, toda la noche hemos trabajado, yo soy pescador, Señor, yo sé mi oficio, tú sabes el tuyo, pero se veía como un cierto cansancio de Pedro, por favor, cada uno en lo suyo. Sí, llevo toda la zapatos. Sí, llevo toda la noche, Señor, y no he pescado nada, y ahora tú me dices que lo haga, pero como que él vence esa resistencia inicial y dice, bueno, Señor, pero como tú lo dices, en tu palabra, conforme a lo que tú dices, voy a echar la red una vez más. Y esta fue la vencida. Sí. Cuando echamos nuestra red en la palabra de Dios, en lo que Él nos dice, podemos esperar que nuestra red salga con peces, en que tengamos fruto en lo que hacemos. Es aquí donde radica el poder de la palabra del creyente, en conocer la palabra de Dios, pronunciar la nuestra en línea con ella y actuar de conformidad con la palabra de Dios para nuestra vida. Sí, qué lindo. Es que la palabra de Cristo, no olvidemos que la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Y el poder de nuestras palabras proviene de echar la red en la palabra de Cristo. La palabra de Dios es verdad y en ella hay poder. Cuando Cristo nos diga las cosas como Él nos lo diga. Sí. Mira, Ligia Ruiz nos escribe aquí, dice, asistí a un matrimonio, a una iglesia de esas en que no se puede decir palabras negativas. Y fue muy simpático escuchar a los contrayentes decir que estaría con su cónyuge en los tiempos buenos y en los no tan buenos. Bueno, esos son los votos. Bueno, ya vamos terminando. Déjeme decirle entonces que para poder alinear nuestras palabras con las de Cristo y encontrar realmente el poder que reside en la palabra, tenemos que meditar en la palabra de Dios para comprenderla cada vez mejor. La meditación de la que habla la Biblia no es la que se asocia con el yoga en las religiones orientales. La meditación bíblica es la que lee y relee repetidamente la palabra de Dios. No propiamente para aprenderla de memoria, lo cual es bueno, pero no es nunca suficiente, sino para reflexionar y profundizar de manera creciente en su auténtico significado, llegar a comprenderla en profundidad y descubrir así todo el poder que reside en la palabra humana en sincronía con la palabra de Dios. Creo que esta es la conclusión del programa. Bueno, pues, y lo que te dije de la señora Ligia, sí. Fue simpático, pero fíjate que lo legalistas que somos, no, en esa iglesia no decían palabras negativas, decía que en los tiempos buenos y en los no tan buenos. Pero fíjate. Y hay malos. Y hay malos, pero yo creo que no los mencionó es el pastor en ese matrimonio porque pienso que los estaría atando, ¿no? Estaba atándolo con las palabras, sí, bueno. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes, entonces creo que nos debemos despedir. No olviden el próximo lunes y participen a través de estos nuevos medios que estamos tratando de abrir aquí, y también a través de la página web de la emisora Nuevo Continente vamos a tratar de conectarnos. No hemos aprendido cómo hacerlo, pero nos van a dar la instrucción aquí para que podamos también a través de la página de Nuevo Continente. Nos vemos el próximo lunes, ¿no? Y encontrar realmente con el tema de la magia y la superstición en la iglesia. Dios los bendiga. Dios los bendiga.